Muy bien. Bueno, buenas tardes, ¿cómo estamos? Dios te bendiga. Den un aplauso grande al Señor. Si pueden prender las luces, si la pueden prender, por favor. Pues bienvenido a casa, bienvenido a la casa del Señor. Me da mucho gusto verles, adorar juntos, servir al Señor y recibir palabra de Dios juntos. ¿Sí? Gracias. Si me ayuda alguien por ahí a prender la luz, por favor. ¿Sí? Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Gracias. Es un honor recibirles en casa. ¿Sí? Que el Señor les bendiga muchísimo. Bueno, pues el Señor puso una palabra en mi corazón y quisiera aprovechar para compartirle esta palabra. Yo creo que va a ser de mucha bendición. Para mí sí lo ha sido. Yo creo que nosotros como pastores, si la palabra no es de bendición para ti, primero de bendición para ti, primero te ministra a ti y después cuando tú lo compartes también ministra a otras personas. Porque yo creo que todos tenemos la necesidad de entender, tenemos la necesidad de alimentarnos en el Espíritu para podernos mantener firmes en el Señor y ubicado con lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros podamos hacer. Amén. Entonces yo le he puesto por nombre a este mensaje: oídos para escuchar y corazón para obedecer. Este es el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón y quiero compartirlo contigo con mucho cariño, con mucho amor y con mucho respeto. Y quisiera que tú me acompañes, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 36. Vamos a empezar por ahí. Y vamos a ir poco a poco desmenuzando el mensaje. Sí, Hechos 9:36. Dice así la palabra del Señor. Dice: había entonces en Jope o en Jaffa una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron a una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres y rogándole, dice: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, y llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Eso fue notorio en todo Jope o en Jaffa, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta hermosa tarde, el honor y el privilegio que me da de compartir tu bendita palabra. Reconozco, Señor, que yo no pudiera hacer nada si no es por tu unción, por tu Espíritu Santo, Señor, ministrando, Señor, y dirigiendo mi vida y tomando tu palabra y poniéndola en mi boca, Señor. Por favor, te pido que me tomes y que todos seamos ministrados y bendecidos por tu bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quise leer esta parte y quizás tú dices: bueno, ¿y qué tiene que ver esto con oídos para escuchar y corazón para obedecer? Vamos a ir mirando poco a poco. Es importante que nosotros podamos comprender el contexto que el pueblo de Israel estaba viviendo. Y el contexto que estaban viviendo era que había un avivamiento espiritual. Quiero que haga conmigo: avivamiento espiritual. En otras palabras, la gente estaba recibiendo vida en el Espíritu por creer y confiar en Jesucristo. Había manifestaciones constantes de los apóstoles y los discípulos de Jesucristo, porque había un respaldo de parte de Dios, como el Señor le había dicho que iba a haber en ellos. De hecho, la Biblia dice en Hechos capítulo 1, versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde?
hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo iba a venir y ellos iban a ser testigos en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y aquí se estaba cumpliendo la palabra. Nada más y nada menos, una mujer llamada Dorca, una discípula de Jesús, dice que muere y dice que mandan a buscar a Pedro, que estaba en Jope, y dice que él viene, y cuando viene sobre la mujer dice que resucita a la mujer. Manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Resucita a una mujer que estaba muerta. Y cosas como esta estaban ocurriendo de manera constante en cada región, en cada lugar. Ahí había manifestación porque había un avivamiento espiritual. ¿Sí me explico? Ahora, es importante que usted vea que el pueblo de Israel, los discípulos, los apóstoles, en sus mentes, aunque Cristo le dijo que iban a ser testigos hasta lo último de la tierra, en sus mentes su campo de misión era solamente Israel. En su mente ellos no se miraban saliendo fuera de ahí por el contexto que ellos tenían religioso, porque ellos no contemplaban a los gentiles como nosotros. No nos miraban bien porque ellos nos miraban como si fuéramos inmundos, impuros. De hecho, en la Biblia menciona otras palabras que son un poquito, muchas veces son un poco más ofensivas porque son palabras muy duras. Ese era el contexto que ellos no tienen a nosotros. Entonces, es tremendo cuando el Espíritu Santo comienza a manifestarse. Normalmente nosotros queremos reducir al Espíritu Santo y queremos hacer en base a tu contexto y queremos buscar la manera de que no se salga de ese contexto. Sin embargo, el Espíritu Santo, él se va a salir porque él viene a cumplir un propósito. Él viene a cumplir un propósito. El propósito es que en toda parte del mundo conozcan el poder y el amor de Jesucristo. Que haya salvación en todas partes del mundo. Entonces, yo leí esto antes de entrar en el capítulo 10 de Hechos. Y quiero que me acompañe ahí, por favor. Hechos capítulo 10, versículo 1 al versículo 8, empezamos por ahí. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Dios está hablando, Dios está manifestando a un gentil. Sin embargo, los judíos, los discípulos de Cristo, ellos en su mente no se están mirando saliendo fuera de lo que tiene que ver geográficamente el pueblo judío o Israel. Sin embargo, Dios está obrando aquí. Y dice la Biblia, dice que este hombre piadoso, temeroso de Dios, que daba limosna, un hombre que estaba buscando la presencia de Dios, un hombre que anhelaba la presencia de Dios, siendo un gentil. Dice que tiene una aparición de un ángel, el ángel del Señor, una manifestación sobrenatural que viene sobre él y comienza a hablar y comienza a decirle: ¿sabe qué? Vas a enviar a buscar a un hombre llamado Simón Pedro, que está en Jaffa o en Jope. Ahí está, en la orilla, frente al mar. Ahí está ese hombre. Quiero que lo vaya a buscar porque él tiene algo que decirte. Él tiene algo que contarte. ¿Qué tenía Pedro? Pedro tenía el evangelio de Jesucristo. ¿Qué tenía Pedro? La unción del Espíritu Santo. ¿Qué tenía Pedro? El poder de Dios. Y había manifestaciones constantes. Nada más y nada menos. Ese Pedro que mandaron a buscar al Pedro, que en ese tiempo me imagino que era bien famoso, porque no cualquiera agarraba y resucitaba un muerto.
No había resucitado un pollito, era una persona que había resucitado. Y no solamente eso, la Biblia dice que cuando Pedro caminaba, y no solamente Pedro, varios de los apóstoles, dice que ellos caminaban y dice que sacaban a los enfermos para que los sanaran. Dicen que aunque sea la sombra de Pedro, dice que los sanaba a cada uno de ellos. Había manifestaciones constantes del reino de Dios. Dios quiere que su reino se conozca no solo en Israel, sino en todas partes del mundo. Él quiere que su reino se establezca en toda la tierra. Pero nosotros muchas veces, como religiosos, nosotros muchas veces queremos reducir. Nosotros, de hecho, ¿sabe qué? En los últimos días, quiero hablarle así. Pero en los últimos días Dios me ha estado inquietando. Y ya le hablé a mi esposa. Cada vez que yo le digo a mi esposa, sabe que tengo algo que decir. Ay, ¿qué me vas a decir ahora? ¿Qué locura se te está ocurriendo ahora? Porque Dios siempre me pone cosas raras y cosas locas en mi cabeza. Y bueno, no se lo voy a contar ahora porque después me dice, ¿por qué se lo dijiste a la iglesia? No me lo dijiste a mí primero. Entonces primero déjeme hablarlo con ella bien. Y ya después te lo digo. ¿Qué te decía? Nosotros como iglesia, nosotros hacemos un cuadro de lo que es la iglesia. Y limitamos el poder de Jesucristo a 4 paredes. Nosotros pensamos que el reino de los cielos solamente se establece en un lugar como este y pensamos que no puede salir y que no puede establecerse en la plaza o que no puede ir a la casa de una persona. De repente vemos un borracho, un drogadito, una prostituta. No, espérate, esta persona mejor no. Y andamos buscando a ver a alguien que tenga cara, personas que tengan cara de piedad o gente que nosotros pensamos que realmente deberían de aceptar a Cristo y no pensamos que el evangelio es abierto, que es para todos. Los apóstoles en aquellos tiempos pensaban que el evangelio era solamente para el pueblo de Israel. Sin embargo, el Señor comienza a preparar algo. Le habla a Cornelio y Cornelio, bien obediente, dice que manda a sus siervos y manda a buscar. Porque es importante tener oído para escuchar y un corazón para obedecer. Cornelio tuvo la habilidad de escuchar la voz de Dios, pero tenía el corazón para obedecer y mandó a su siervo a buscar a Simón Pedro. Él no se quedó, porque nosotros normalmente, de hecho, realmente una persona espiritual llena del Espíritu Santo no es aquella que escucha mucho la voz de Dios. Una persona realmente espiritual es aquella que tiene la capacidad de escuchar la voz de Dios, pero que también tiene la capacidad de obedecer a Dios. Porque hay mucha gente que me dice, es que yo escuché la voz de Dios, que Dios me habló en un sueño, que Dios me habló aquí, que Dios hizo esto y que Dios... Pero tú dices, ¿y tú qué hiciste? No hizo nada. El problema que nosotros hemos tenido como iglesia es que Dios nos habla, recibimos palabra, tenemos conocimiento bíblico, pero no ponemos en práctica el conocimiento bíblico, ni lo que Dios nos ha hablado a través de la Biblia, a través de un sueño, a través de un mensaje del domingo, del sábado, o del jueves, o del martes, y nosotros nos quedamos, Dios me habló, pero seguimos sentados. Y una persona que Dios le habla y sigue sentado, quiere decir que es una persona que no está dispuesto a obedecer, no tiene un corazón para obedecer al Señor. Y cuando tú no tienes un corazón para obedecer a Dios, simplemente vivirás en la escasez de la manifestación gloriosa del reino de los cielos. Personas, hay cristianos que viven una escasez constante de la manifestación del reino porque no tienen un corazón para obedecer. De repente tienen oído para oír, pero no un corazón para obedecer. Y eso es lo que hace la gran diferencia. Este hombre dice que cuando Dios le habló a través del ángel, dice que él mandó a buscar a Simón Pedro. Pero mientras él manda a buscar a Simón Pedro, si usted se pone a ver, dice la Biblia que Pedro estaba allá en la casa, dice que subió a la azotea esperando que cocinaran, y dice que de repente vino un éxtasis, una manifestación sobrenatural. Comencé a tener una visión donde el Señor dice que baja un lienzo y comienza a mostrarle animales cuadrúpedos y todo esto, y le decía a Pedro, mata y come. Y dice que Pedro, ¿cómo voy a comer si esto es un animal impuro? Porque los judíos habían ciertos tipos de animales que no podían ni tocar ni comer, y Dios le decía, come. Pedro mata y come, y Pedro no entendía. Dice la Biblia, dice que no entendía la visión, pero de repente dice que el Espíritu Santo le dice, ¿sabes que vienen por ti unas personas? No te resistas, porque yo fui que los mandé a ellos para que vinieran por ti, porque tú tienes algo que decirle a ellos. Y dice que Pedro está escuchando. Cuando Pedro escucha, dice que él no entiende la visión,
Pero cuando ve que llegan los gentiles, él comienza a entender la visión. Que estaba hablando de esos animales cuadrúpedos que él consideraba que eran impuros, que eran inmundos. Que estaba hablando de los gentiles. Y tiene la interpretación del sueño o de la visión que está teniendo. Entonces dice que él responde, escucha la voz de Dios. ¿Sí? Escuchó la voz de Dios. Oído para escuchar y corazón para obedecer. ¿Sabe lo que Dios le estaba pidiendo a Pedro? O sea, por favor, es importante que tú entiendas esto. Dios le estaba diciendo a Pedro que rompiera con toda su estructura religiosa. Dios le estaba diciendo a Pedro que le estaba rompiendo su intelecto, le estaba rompiendo sus ideas, le estaba rompiendo su teología, le estaba rompiendo todo su status quo, porque él ya sabía cómo moverse en todo Israel. Él sabía que todo el mundo lo reconocía en Israel. Él sabía los rincones, pero no sabía cómo entrar y tener la experiencia entrando a una casa de un gentil que ellos consideraban que eran personas inmundas. Ellos consideraban que no eran personas dignas de que ellos entraran a su casa, porque ellos pensaban, nosotros solamente somos los elegidos. Pedro tuvo que trabajar, y yo creo que había un corazón profundo en el corazón de Pedro, porque Pedro agarró y comenzó a obedecer la instrucción de parte de Dios. Él abandonó su círculo y comenzó y fue con estas personas. Y dice que entró a la casa de Cornelio. Y cuando entró a la casa de Cornelio, la Biblia dice que Cornelio había llamado a toda su gente. Yo me imagino que, quiero que haga conmigo casa. Yo imagino que fue una casa de familia que preparó Cornelio. Una célula o una casa de agente de rescate. Preparó a la gente más cercana de él, a sus familiares, a sus amigos, a sus trabajadores. Los congregó a todos porque venía uno de los hombres más famosos de la época. Uno de los hombres más llenos del poder del Espíritu Santo. Era uno de los hombres más ungidos. El que acababa de resucitar a una mujer que estaba muerta. Ellos se prepararon, tenían expectativa. Quiero que haga conmigo expectativa. Habían expectativa en Cornelio. Imagínate, Cornelio ya acababa de escuchar y de ver al ángel hablar con él. Ya no era un hombre común. Ya era un hombre con una experiencia superior. Ya estaba viviendo algo más. Se estaba saliendo de la lista de lo común. Se estaba saliendo de la lista de los, no sé, vamos a llamarle así, de los cristianos de silla. Ya no era de aquellos de que solamente venían para cumplir. No, era un hombre que estaba realmente interesado en conocer a Dios. Era un hombre que estaba interesado en obedecer a Dios. Era un hombre que estaba interesado en honrar al nombre del Señor. Y entonces el Señor se manifiesta a este hombre y lo conecta. Le habla a dos hombres de Dios y lo conecta. Uno que es judío y otro que es gentil. Y los conecta. Hace una cita divina. Una cita divina. Dios hace la cita y conecta a los hombres de Dios. Dios hace una cita y conecta a la persona que tiene necesidad. Lo conectan con personas de Dios que están llenos del poder del Espíritu Santo. Pedro estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Oiga bien, lleno del Espíritu Santo no es solamente cuando yo hablo en lenguas, cuando yo vivo, y eso es glorioso, eso es especial. Cuando yo me caigo, cuando tiemblo, cuando lloro, eso es glorioso, eso es impresionante. Pero más glorioso y más impresionante es cuando usted escucha la voz de Dios y cuando usted obedece al Señor. Cuando usted tiene un corazón para obedecer. La demostración, la Biblia dice en Hechos, dice, y cuando venga el Espíritu Santo me seréis testigo en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Testigo de que están llenos del poder del Espíritu de Dios. Testigo de que son guiados por el Espíritu Santo. Este Pedro va y dice que cuando lo reciben en la casa, dice que este hombre dice, no, levántate, yo también soy un siervo igual que tú. A ver, ¿por qué me mandaron a llamar? Es que tú tienes algo que decirnos. Tú tienes algo que nosotros necesitamos. Hay algo que está ocurriendo en tu vida que yo lo quiero en la mía. Es decir, dame el mensaje porque el ángel me dijo que tú tienes algo que decirnos. Entonces Pedro dice, yo imagino que es así, Pedro. Y comienza a predicar el evangelio del reino. Y la Biblia dice que mientras él estaba predicando el evangelio del reino, de repente, ¡boom!, fueron llenos del poder del Espíritu Santo.
De hecho, quiero que si lo puede poner aquí en Hechos 10, 43. Vamos a partir del 43, por favor. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, él predicando, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Seguimos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué pasó? No lo escuché. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ellos escucharon la palabra de Dios, ellos escucharon la voz de Dios a través de Pedro. Pedro era un portador de la palabra de Dios. Pedro era un portador de la voz de Dios. Cuando él comienza a hablar la palabra de Dios en la boca de Pedro, entonces comienza y viene, dice el Espíritu Santo sobre todos. Comenzaron a experimentar, a hablar en otras lenguas, llorar, temblar. Quizá hubo una manifestación como en Hechos capítulo 2. ¿Sí se da cuenta? Pero esta manifestación Pedro no podía vivirla si él no obedecía lo que el Señor le pidió. Iba en contra de sus ideas, iba en contra, era tan fuerte. De hecho, hasta el día de hoy tú vas y platicas con un judío y hay cosas que ellos no lo ponen en práctica hoy, ni que lo maten. Porque ellos, es tan fuerte la estructura que le cuesta mucho trabajo. Sin embargo, para Pedro fue más fuerte la voz de Dios en su corazón. De repente tan fuerte nuestra estructura y nuestra cultura que nosotros nos resistimos. Y te quiero poner un ejemplo. De repente tú vienes el jueves. ¿Cuántos vinieron el jueves? ¿De qué hablamos el jueves? ¿Bien? Nuevos comienzos. ¿Se acuerdan que predicó el pastor Steven? Nuevos comienzos. ¿Y cuáles fueron las partes de lo que nosotros de repente no tenemos estos nuevos comienzos? La primera que mencionó, ¿cuál fue? ¿Bien? Las excusas. Ponemos excusas. Dios quiere que tú comiences, que tú des el paso, pero entonces tú estás cuestionando y tú tienes excusa y tienes excusa, y el domingo todavía tú no has dado el paso, pero ya el Señor te habló el jueves. Llega el próximo jueves y tú todavía no has dado el primer paso y ya Dios te habló. Pasa un mes y tú no has dado el primer paso. Llegan 2 meses y tú sigues igual sentado en la misma silla. Pasa un año. ¿Están aquí conmigo? Pasa un año de que Dios te ha dado una instrucción y tú sigues en el mismo lugar. Sigue en Jope, en Jaffa. En otras palabras, tú sigues acomodada y no he entendido que tú has sido salvado y rescatado para servir al Señor. Que tú tienes un Señor, y Señor significa dueño. Yo no vivo para hacer mi voluntad, sino para hacer su voluntad. Tú y yo como iglesia no vivimos ya para nosotros, vivimos para Él. Por eso Pedro era tan fuerte su estructura, pero la voz del Señor era más fuerte. Y él simplemente tenía que obedecer al Señor. Y esto fue lo que lo llevó a conocer más a Dios. Eso fue lo que lo llevó a conocer más del poder de Dios sobre su vida. Hubo mayor manifestación. De hecho, ¿sabe qué? La manifestación aumenta en una persona que obedece la orden del Señor. ¿Están aquí? Es que lo siento, hoy están como raros ustedes, ¿no? Lo siento como así, como que no sé qué pasó anoche. Creo que es el clima, ¿verdad? El clima como que lo tiene así medio zorro. Mientras más yo obedezco lo que yo he escuchado de Dios, mayor poder tú mirarás en tu vida. Tu vida será más dinámica. El Señor se manifestará mucho mayor sobre ti. Pero si tú escuchas la voz de Dios y tú no obedeces, ¿saben en qué te conviertes? ¿En qué te conviertes? En un desobediente, en un rebelde.
Y los rebeldes, ¿sabe qué? Se mueren antes de llegar a la tierra prometida. Solamente escuchan de la tierra prometida, no llegan. No porque Dios no pueda cumplir, sino porque yo no puedo obedecer. ¿Están aquí conmigo? No es que Dios no pueda cumplir. Una vez me dijo una persona, sí, pero Dios es tan bueno, pero el pueblo no llegó a la tierra prometida. Sí, los rebeldes no. Pero hubieron dos que obedecieron y que creyeron y llegaron a la tierra prometida y entraron a la tierra prometida. Entonces, Dios puso esto fuertemente en mi corazón, que tenía que predicar esto este día, porque hay mucha gente que necesita escuchar esta palabra. Oído para escuchar, corazón para obedecer. Lo único que nos hace falta es tener un corazón para obedecer lo que el Señor nos está pidiendo. Es lo único que te separa de que se cumpla la promesa de Dios sobre tu vida. ¿Cuántas palabras tú tienes acumuladas? De repente hay gente que dice, pastor, ¿y tú no tienes una palabra para mí? ¿No tienes una palabra profética para mí? Pero nosotros normalmente, realmente hay gente que cuando quieren palabra profética, lo que están buscando es una palabra como, no sé, el horóscopo, como una cuestiones, que te adivinen el futuro, que te lean cosas, y seguimos teniendo temas con ocultismo. Seguimos teniendo cosas con la hechicería y con la brujería. Participamos todavía. ¿Podemos seguir hablando en confianza? Nosotros seguimos en esto y Dios quiere romperte esa estructura, porque tú y yo pertenecemos a un reino, al reino de Dios. Yo no puedo seguir con ese tipo de mentalidad. Yo necesito dejarme llevar a la siguiente etapa, al siguiente nivel que el Señor tiene preparado para mí. Pero va a depender mucho de ti. Dios ha dado instrucción, lo demás depende de ti. Amén. Quiero que me acompañe en Hechos 9, por favor. En Hechos 9, nosotros conocemos la historia de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, para los que no conocen, sé que hay muchos conocedores aquí, pero Saulo de Tarso fue un fariseo. Fariseo es un doctor de la ley, un conocedor de la palabra, y era un hombre que no conocía a Dios. Era un hombre celoso, y por causa del celo que tenía, dice que él no entendía, no reconocía a Cristo como el Señor, a los cristianos obviamente mucho menos, y dice que perseguía a los cristianos para darle muerte y para meterlo a la cárcel. Y dice que una vez que él iba a Damasco persiguiendo a los cristianos, dice que tuvo un encuentro con Jesús, y dice que fue derrumbado a tierra por Cristo Jesús. Y aquí comienza a escuchar la voz de Jesús. ¿Por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues? Y Dios comienza y obviamente humilla a Pablo, comienza a trabajar con Pablo, un hombre que estaba completamente equivocado, y dice que cuando se levanta el hombre termina ciego, y dice que lo van y lo llevan y lo meten en una habitación, en una dirección. Y dice que cuando está ahí él comienza a orar. Pero cuando comienza a orar, bueno, quiero que lo leemos en versículo 10, para no parafrasearle todo, porque si no el mensaje se va a terminar muy rápido. Versículo 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo. Quiero que haga conmigo, discípulo. Ok, ¿qué es un discípulo? Es un aprendiz, alguien que aprende del maestro, ¿verdad? Entonces había un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Oiga bien, Dios se comunica en visión, en sueño, a través de ángeles, a través de su palabra. Dios se puede manifestar de muchas formas, de muchas maneras. Se comunica con este discípulo, Ananías, a través de visión, y le dice: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Seguimos. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora.
Dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, es decir, hablando de él, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Es impresionante esto. Dicho y sea de paso, yo creo, había una sensibilidad en Ananías y ahora empieza una sensibilidad en el apóstol Pablo o en Saulo, porque tiene un encuentro con Jesús. ¿Sí? Escucha la voz del nombre de la persona, o escucha el nombre de la persona que va a ir y que va a orar por él, la persona que tiene el milagro para él, pero conecta oiga bien, está haciendo cita divina, le habla a Ananías para que se puedan encontrar. Versículo 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males hace a tus santos en Jerusalén. Y yo quiero ponerle un poquito en contexto para que usted entienda, porque lo podemos leer y se siente hasta romántico, ¿verdad? Pero es importante que usted entienda que cuando Dios le habla a Ananías y le dice, Saulo de Tarso te espera en tal lugar, ve con él, pon tus manos sobre él y las escamas caerán de sus ojos, no está hablando de un hombre común. Está hablando de un hombre que era un asesino, un perseguidor de los cristianos, un hombre que tenía un récord ya de todas las cosas que hacía en contra del pueblo de Dios. Ese hombre andaba buscando a todos los cristianos y este Ananías lo sabía. Dice, o sea, Señor, tú me estás diciendo que vaya con el hombre que nos anda buscando a nosotros. Tú me estás diciendo que entre a una habitación donde está ese hombre. O sea, quiero que haga conmigo, estaba difícil. Es decir, lo que Dios le estaba pidiendo a Ananías era algo difícil, era algo complicado, era algo muy complicado, porque posiblemente a Ananías le venía a la mente, no, o sea, me están llevando a la boca el lobo, o sea, me están poniendo en bandejita de plata que me dé cuello rápidamente, o sea, Señor, esto como que está medio difícil. Mira, cuando Dios le dijo, mira, sabe que vete, porque ese hombre que tú vas a orar, a ese hombre yo lo voy a usar para que vaya con los gentiles, para que se presente ante los reyes. A ese hombre yo voy a hacer tal cosa, y comienza a decirle lo que va a hacer con el apóstol Pablo, que en ese momento era Saulo de Tarso. Y entonces Ananías, ¿sabe lo que hizo? Tenía la habilidad para escuchar y tuvo un corazón, ¿para qué? Para obedecer. ¿Era difícil? Sí, muy difícil. Una pregunta, ¿Dios le ha pedido cosas así tan difíciles como Ananías? No. ¿No lo han escuchado? Nosotros sí hemos escuchado, nos hacemos. Eso es otra cosa, porque aquí de repente Dios te puede estar hablando hasta los dormidos nos hacemos, hasta roncamos para que crean que no escuchamos, pero Dios sí sabe que tú escuchaste. Dios no te ha pedido cosas tan graves como le pidió a Ananías. Dios no te ha pedido cosas tan graves como le pidió a Pedro, pero sin embargo nosotros de repente nos quedamos sentados. ¿Sabe qué fue lo que le dijo a Ananías? Levántate. ¿Sabe lo que Dios te dice a ti y a mí? Levántate, levántate. ¿Pero para qué? Quiero que vaya y que perdone a tu papá. ¿Qué? ¿Cómo? Quiero que vaya y que perdone a tu marido o que perdone a tu esposa. No, eso es muy difícil. Pero Señor, tú porque tú no sabes. Ese viene siendo Saulo de Tarso. El marido que me diste es Saulo de Tarso, un perseguidor de esta sierva. Señor, yo que soy tu amada sierva llena del Espíritu Santo, ¿cómo me vas a pedir que vaya? Segurísimo que eso es el diablo que me está hablando. No, es Dios. Dios te está pidiendo cosas complicadas y difíciles. Nosotros siempre queremos y entramos en acuerdo con Dios cuando son cosas ve que te van a dar una despensa. Ay, gloria a Dios, el Señor me mandó y me dijo que me diera una despensa. Ahí sí vamos, ¿verdad? Pero Dios dice, quiero que vaya y le des una despensa. Eso está como que complicado. Eso te en duda, Señor. Yo quiero que tú me lo confirmes en griego, en arameo. Como que algo raro aquí es.
quiero que entregue tu diezmo y tu ofrenda. Yo sabía que algo traía el peine. Eso está medio raro, eso como que está bien difícil. No, lo que pasa es que nosotros según decimos que estamos yendo al Espíritu Santo, pero muchas veces es mentira. Decimos y hemos vivido experiencia, pero nos hemos negado tanto al Espíritu Santo que lo hemos constrictado en nuestra vida y nos estamos perdiendo la oportunidad de ver la gloria de Dios. Nos estamos resistiendo, tenemos un corazón endurecido, no queremos obedecer. Queremos que Dios siempre nos mantenga en la parte bajita. Está bien, hace esto. Sí, no te preocupes, mijita. No te preocupes, mijita. Hay una etapa de crecimiento donde Dios te va a mandar a que te enfrentes con Faraón, o con la faraona que tiene en casa, o con el faraón que tiene en tu casa, o de tu jefe o algo, y te va a mandar a hacer algo, y Dios se va a glorificar a través de tu vida, pero a través de una persona que obedece. Dios no se puede manifestar si no hay gente que obedezca. Si la manifestación viene a través de la obediencia, de corazones que obedecen. La razón por la cual vemos pocas manifestaciones, ¿sabe por qué es? ¿Por qué vemos pocas manifestaciones? ¿Por qué? Porque hay poca obediencia. Cuando yo aumento en obediencia, entonces aumentará la manifestación gloriosa de Dios. Yo necesito aprender obediencia. Yo necesito tener un corazón obediente a Dios. ¿Para qué quiero escuchar la voz de Dios si no la voy a obedecer? ¿Para qué quiero tener sueños y visiones? Sueños y visiones, Dios buscando, hablándote. Cuando tú tienes un sueño, Dios te quiere comunicar algo a ti. Tú tienes visión, Dios te está hablando. ¿Qué es lo que Dios te está hablando? Si Dios te habló, necesita levantarte. Es que yo siempre he sido un hombre de muchos sueños, siempre he tenido muchos sueños, no sé, pero Dios siempre me habla con sueños. No, tengo palabras en mi boca que salen así. Y ese dice, ok. No es solo eso, eso se llama religiosidad. Eso es un espíritu contrario. Cuando yo solamente comienzo a hablar de manera religiosa y comienzo a decirle a la gente todo lo que Dios, y yo no he hecho nada, eso es un pecado mortal. Y seremos juzgados por eso. Es más, Dios te va a juzgar por lo que te ha pedido. Es más, para que tú veas algo práctico. Yo no sé cuántos de ustedes tienen hijos. ¿Cuántos tienen hijos? Pon a levantar su mano los que tienen hijos. Imagínense, tenemos hijos, ¿verdad? Y de repente tú le dices a tu hijo, oye, ¿cómo se llama su hijo? Yomar. ¿Qué edad tiene? 7. Yomar. Oye, Yomar. Y Yomar está allá. Yomar. Y Yomar te está escuchando, pero el juego está muy bueno. Estoy en la última. Ay, estoy superando. Ay, Yomara. Y va subiendo la intensidad de la mamá. Yomara. Y ya todos los vecinos lo escuchan menos Yomara. Todos lo escuchan menos Yomara. Y después, sí, mamá, vente. Quiero que vayas por la tortilla a la tienda. Ay, mamá, es que el juego está muy bueno. Yomara, te dije que venga. Hasta que llegue un momento que viene su mamá y se levanta y agarra a Yomara por la oreja. Te dije que venga y te da agarra y le da una cuanta nargada a Yomara. Yomara escuchó, nada más que Yomara no quería obedecer. Y sufre la consecuencia de no haber obedecido. Y tú sabes que muchos de nosotros estamos sufriendo la consecuencia de no obedecer de manera constante. ¿Sí están aquí? Y después, hay hijos que cuando los papás los corrigen, odian después al papá. Mi papá solo me corrige y mi papá solamente. ¿Por qué? Porque tenemos corazón duro, un corazón que no es obediente. Nosotros muchas veces incluso decimos, como diría el de la parábola de los talentos, es que como sé que eres un señor duro,
tomé el talento que me diste y lo enterré para que cuando tú vinieras a entregarte tu talento, aquí está tu talento. No obedeció en nada. Justificamos. Dios quiere enseñarte, mientras más rápido usted y yo aprendemos a tener un corazón obediente al Señor, más rápido experimentaré las promesas del Señor en mi vida. Dios le interesa que tú seas bendecida y bendecido. Dios es el primer interesado en que tú crezcas. Dios es el primer interesado que tú experimentes. Dios es el primero porque Dios quiere que tú seas un testigo, una testigo donde quiera que tú vayas. Y no estoy hablando de los testigos de Jehová que andan por ahí por la calle con un maletín. Estoy hablando de testigos reales que ven las manifestaciones. Oré por un enfermo y se sanó. Oré por esto y se multiplicó. Oré por esto y se salvó. Hice tal cosa y ocurrió tal cosa. Siempre hay una manifestación. Donde quiera que usted encuentre un hombre y una mujer obediente, usted mirará el Señor manifestándose de manera constante. Yo no veo manifestación, necesito hacer una revisión. ¿Qué cosa estoy pasando? ¿Qué cosa Dios me ha dicho y yo no he obedecido? Yo necesito hacer una revisión. Sí, están aquí. Yo sé que este mensaje no es un mensaje motivacional. Este es un mensaje que tiene que ir directamente a tu corazón, porque es un tema con tu corazón. Y te voy a decir una cosa, muchas veces el corazón endurecido de un hombre, de una mujer, tiene que ver con su pasado. Tiene que ver con decepciones, tiene que ver con abuso, con abandono, con maltrato. Y nosotros muchas veces se endurece nuestro corazón y no permitimos y no confiamos. Y tú necesitas que Dios haga un milagro en tu corazón, que Dios renueve tu corazón. De hecho, la Biblia dice que Él te va a dar un nuevo corazón, a ti, a mí. Y ese nuevo corazón va a ser un corazón para obedecer. Si tu corazón no está dispuesto a obedecer, quiere decir que tu corazón está corrompido. La razón por la cual hay personas que no obedecen al Señor, porque el corazón está corrompido. Abandono, maltrato, abuso psicológico, sexual, de todo tipo de abuso. Entonces el corazón se endurece. Necesito un proceso, pero en el proceso yo necesito colaborar. Quiero que haga conmigo, necesito colaborar con mi proceso. Necesito abrir, permitir que Él venga y que Él haga lo que necesita hacer en mí, porque me conviene tener un nuevo corazón, me conviene obedecer al Señor, me conviene, porque cuando tengo el corazón obediente, yo siempre cruzaré la frontera y entraré a la tierra prometida. Yo puedo ver en la noticia cómo hay un montón de gente. Si tú te pones a ver en la frontera de aquí, de México con Estados Unidos, hay un montón de este lado que no pueden, y de la manera que quieren entrar de manera ilegal y todo porque quieren, pero hay manera legal que se puede. Obviamente hay requisitos que de repente tenemos, pero nosotros no buscamos para suplir requisitos. Pero en Dios, y ahí tú pasas de manera ilegal, pero en el reino de Dios no se mete de manera ilegal. En el reino de Dios, si no es a través de la humillación y arrepentimiento del pecado, tú no puedes entrar. Si tú no te vuelves a ser como un niño, no puedes entrar a la presencia de Dios, al reino de Dios. Amén. Yo necesito, y Dios sabe que hay gente aquí que necesitan un milagro. Hay gente que necesita que Dios ponga su mano sobre sí para que su vida. Si tú me preguntas a mí, antes cuando alguien me hablaba de algunas cosas, incluso de la Biblia, yo era así como, ¿sabes por qué? Porque nosotros, de acuerdo como nos ha ido y lo que hemos vivido, nosotros juzgamos a las demás personas. Tú juzgas conforme lo que tú tienes en tu mente. Si tú estás corrompido, tú piensas que los demás todos están corrompidos. Y tú te cuidas de todos los demás porque tú piensas que ellos piensan como tú. Y tú piensas que ellos van a hacer lo mismo que tú haces. Tú piensas, entonces como tú estás corrompido, entonces tú andas cuidándote como que, no, quién sabe que me está queriendo lavar, me está queriendo engañar, me está queriendo hacer. Y no es eso. Es que la persona puede ser que esté sana, pero tú no estás bien. Y como no está bien, te mantienes resistiéndote de manera constante. Yo quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. Por favor. Y antes de ministrar, quiero solamente agregar eso.
Hay personas que piensan que de la única manera que pueden escuchar la voz de Dios es cuando tienen que esperar que llegue quizá el domingo, en la mañana, o en la noche cuando me vaya a dormir, pero a medida que tú vas avanzando y vas creciendo, tú vas madurando tanto que en todo momento tú tienes la habilidad para escuchar la voz de Dios. Puedes estar caminando, trabajando en tu coche, en el taxi, en el tutsa, o platicando, y Dios te puede hablar. Dios, eso es lo que Dios quiere, que todos nosotros tengamos la habilidad de escucharlo en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y eso es algo que se va desarrollando y que Dios nos quiere llevar a todos, para que no esperemos solamente cuando yo estoy aquí. Aquí Dios siempre te va a estar hablando, pero te puede hablar mientras tú estás todo el día. De hecho, cuando la Biblia dice orar sin cesar, eso quiere decir que tú puedes permanecer orando constantemente, todo el día, todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. En cualquier momento ahí, mira, y te entra una llamada como el teléfono. De repente suena la llamada y el Señor te comienza a hablar en cualquier momento. Cuando tú tienes línea, cuando tú estás conectado, Dios te va. Hay gente que dice: espérate, tengo una palabra, espérate, algo está pasando, espérate, tengo que hacer tal cosa, espérate, déjame escribir esto porque el Señor me está hablando tal cosa. Porque la línea está directa, está conectada, y ese es el nivel donde Dios nos quiere llevar a cada uno de nosotros. Pero cuando Dios hace eso, entonces yo de una vez tengo que comenzar a hacer los planes para ejecutar lo que el Señor me está hablando. Amén. Yo he tenido que entender esto, y de repente mi esposa, vamos caminando, ya mi esposa sabe, mis hijos ya saben, y gente cercana ya sabe que yo puedo ir tranquilo platicando, y de un momento a otro de repente comienzo a hablar en lenguas. Antes se sorprendían, y yo digo: no, nada más déjeme ahí con mi locura, déjeme con mi locura. Y de repente digo: ¿sabe que el Señor me dijo esto? Y tenemos que hacer tal cosa, y tenemos que, pero no, tenemos que hacer esto, porque ya el Señor habló. Y cuando el Señor habla, lo único que queda es obedecer. Amén. Yo quiero orar por aquellas personas que están batallando, que por causa de las decepciones, abandono, maltrato físico, psicológico, incluso sexual, de repente no pueden confiar, o de repente se resisten y han permitido que venga un espíritu de rebeldía, que no quiere obedecer absolutamente nada, y todo lo que tiene que ver con autoridad lo mantienen lejos. Hay gente que de hecho, donde quiera que hay una autoridad, se mantienen lejos, porque no quiere que le digan nada. Se mantienen, pero mientras más lejos tú te mantienes, menos dirección tienes, porque la autoridad Dios la usa para darte dirección a dónde tienes que ir. Dios usa, así como usó a Pedro para hablar a este hombre Cornelio y su familia, y usa como usó a Ananías para ministrar al apóstol Pablo, que en ese entonces era Saulo de Tarso. Esa era una autoridad espiritual para ministrar a un hombre y cambiar su condición. Tú necesitas estar cerca de alguien que Dios lo use para darte instrucción, darte dirección, para que tu vida no siga siendo la misma. Amén. Puedes cerrar tus ojos donde estás, por favor. Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención yo entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar, mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, entrego.
pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tú y todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Mi corazón, dile. Corazón abierto. Estás hablando con Dios en esta tarde. Mi corazón. Dile al Señor, mi corazón está abierto. Mi corazón lo dispongo, Señor, para escucharte y para obedecerte. Haz lo que tú quieras. Y haz tu voluntad en mí. Vamos, que tu adoración entre al trono de la gracia. Fluye tu adoración. Deja que Dios renueve tu corazón. Deja que Dios te transforme. Deja que Dios ponga un corazón nuevo dentro de ti. Un corazón que obedece. Un corazón que hace la voluntad del Padre. Un corazón que está dispuesto. Un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto. Mi corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras de mí. Haz lo que quieras, Señor. Y haz tu voluntad, Dios. Y todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu preso. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Haz tu voluntad en mí, Dios. Eres amado. Eres amada. Los planes de Dios son planes de bien y no de mal. Eres amada, eres muy amado. Quiero que sepa que el Señor no te rechaza, sino lo contrario, el Señor te acepta, el Señor te recibe, porque eres alguien importante. El Señor tiene un amor incondicional hacia ti. El Señor no deja de amarte. Él no deja de amarte. Él te sigue amando. Te sigue amando. Quizá mucha gente no te ha demostrado amor, pero Él sí te ha demostrado amor y quiere manifestarse en amor hacia ti, porque eres importante. Muchas veces cuando nosotros sentimos que no somos amados, nos rebelamos porque no sentimos que somos amados, porque tenemos la necesidad de ser amados. Somos creados para esto, para sentir el amor del Padre. Pero cuando tú no experimentas el amor del Padre, tú piensas que tú estás solo. Tú piensas que nadie te quiere. Tú piensas que a nadie le importa lo que tú sientes. Pero el Señor dice: a mí me interesa lo que tú sientes.
porque eres mi hijo. Yo te creé. Tengo un plan contigo. El enemigo ha querido meterte cosas, pero quiero que sepa esta verdad. Envié a mi único hijo a que muriera en la cruz por amor a ti. Y quiero manifestar. Solamente quiero que sepa que necesito que tú recibas mi amor. Mi amor es un amor inagotable. Ese amor cambia todo. Ese amor es lo que renueva tu corazón. El amor del Padre, el amor de papá. Él ha venido a abrazarte, Él ha venido a abrazarte. Y quiere que tú sepas que eres importante para Él. Y que Él le interesa lo que estás viviendo, Él le interesa lo que estás pasando. Él le interesa. Él le interesa. Pero le interesa que tú sepas que tú has sido amada y amado por Él. Y que Él es capaz de hacer cualquier cosa por manifestar su amor hacia tu vida. Eres amado, eres amada. No estás sola, no estás solo. De hecho, sabe que la razón por la cual tú estás aquí ni siquiera fue porque alguien quizás te trajo a la mala, o quizás no. Es simplemente porque Él te ha enlazado con sus brazos de amor. Ha usado excusas, ha usado medios para que tú te acerques, para poder hablarte y decirte: sabe que te amo, te he amado desde el principio. Los que tenemos hijos, antes de que nazcan nuestros hijos, nosotros comenzamos a amar a nuestros hijos antes de que nazcan. Y tú sientes un amor por tus hijos. Quiero que sepa que así como tú has sentido amor por hijos, el Señor siente amor más profundo por ti. Porque Él te ha visto desde antes de la fundación del mundo. Él ya te ha visto. Fuiste creado a su imagen y a su semejanza. Solo recibe su amor, recibe su abrazo sanador. El amor de Jesús sana. Cuando tú te das cuenta que Él te ama, eso te sana el corazón. Espíritu Santo, te pido que seas tú revelando el nivel del amor que tú has demostrado una y otra vez sobre cada uno, Señor, de lo que estamos aquí. Espíritu Santo, anhelamos tu presencia. Te necesitamos, te necesitamos. Te necesitamos, Espíritu Santo. Te necesitamos. Te necesitamos, te necesitamos, te necesitamos. Brilla aquí, babasoro cama. Brilla aquí, babasara cama y asiriquinda cama. Que tu belleza, tu belleza, tu belleza, tu amor, ese amor inagotable. Brilla aquí, babasoro cama, aquí, babasoro quinda. Ese amor inagotable, Señor, se ha derramado. Conocerte más y más, más y más y más. Yo quiero conocerte más y más y más y más. Yo quiero conocerte más.
conocerte más, más y más, más y más, más y más, conocerte más, más y más, más y más. Y todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Y todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu conocerte más, más y más, más y más, más y yo quiero conocerte más, más y más, más y más, más y más. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por hablar a nuestros corazones en esta tarde. Gracias, Espíritu Santo, por llenarnos. Gracias, Espíritu Santo, por avivarnos. Yo quiero invitarte, iglesia, si tú puedes levantar tu mano. Yo quiero que hagamos una declaración juntos. Y si tú sientes en tu corazón que no tienes que hacerlo, no te preocupes, está bien. Pero si tú quieres realmente hacer un pacto con Dios, y dile: Señor, en el nombre de Jesús, yo estaré atento a lo que tú hablas para escucharte, y estaré listo con un corazón obediente para obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús, hoy me comprometo a hacer tu voluntad y negarme a la mía, en el nombre de Cristo.